Un mundo perfecto donde la naturaleza está en armonía con la humanidad, un mundo sin violencia, sin maldad, sin pecado. Este fue el mundo que Dios creó para Adán y Eva, un mundo de amor, paz y esperanza. Pero el mundo de Adán y Eva fue corrompido por el pecado, la humanidad se apartó del camino de Dios y se sumió en la oscuridad. La violencia, la maldad y el caos se extendieron por todo el mundo. Dios vio la maldad de la humanidad y se sintió desolado, pero incluso en medio de esta oscuridad, hubo un destello de esperanza. En los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, nos encontramos con un mundo muy diferente al que conocemos. Esto fue antes del gran diluvio, un tiempo de humanidad primitiva marcado por largas esperanzas de vida, interacciones divinas con los humanos y cercanía a Dios. El primer evento que condujo al diluvio ocurrió antes de la creación del mundo. Este evento fue la creación de los hijos de Dios. En la historia bíblica del libro de Job, Dios revela un evento que sucedió antes de la creación del mundo. ¿Dónde estabas cuando yo establecí los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Seguro que lo sabes, ¿o quién extendió la línea sobre ella? ¿En qué base se hundieron, o quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios aclamaron de alegría? Job 38, 4-7. En este momento sublime, las estrellas de la mañana cantaron en armonía y todos los hijos de Dios, los ángeles, se regocijaron jubilosamente. Aquí es donde la revelación nos impacta. Seres celestiales conocidos como las estrellas de la mañana y los hijos de Dios fueron testigos de la misma creación de la tierra. Celebraron la gloria, el poder y la sabiduría inmensurable de Dios involucrados en el proceso de concebir nuestro mundo. Sin embargo, algunos de los hijos de Dios se rebelaron contra Dios y se involucraron en relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Esto llevó a la creación de una raza de gigantes que eran violentos y malvados. Debido al pecado de los hijos de Dios, Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, encontró a un hombre justo llamado Noé y le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada animal en el mundo. Prepárate para embarcarte en este viaje épico donde los misterios de la creación se despliegan ante nuestros ojos y la conexión entre el pasado y el presente se vuelve innegable. Esta es una historia que cautivará tu mente y tocará tu corazón como una canción celestial que resuena a través de las edades. La Biblia solo hace referencias breves a los ángeles caídos antes del diluvio. Esto se debe a que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca se desviaron ni se volvieron malvados. Sin embargo, hubo algunos que tomaron esa elección. Esta caída inevitable nos lleva a considerar el libre albedrío de los ángeles, y aquí es donde el libro de Judas arroja luz sobre el asunto. Judas, en los versículos 5 y 6 de la Biblia amplificada, nos recuerda un evento importante. Quiero recordarles, aunque ya lo sabían todo, que el Señor, después de haber sacado a la gente de la tierra de Egipto, destruyó a aquellos que no creían. Y a los ángeles que no se quedaron en su propia posición de autoridad, sino que abandonaron su morada adecuada, los ha guardado con cadenas eternas bajo oscuridad sombría hasta el juicio del gran día. La causa de la caída de los ángeles es desconocida. Algunos creen que fue orgullo o rebelión contra Dios, otros creen que fue el deseo de experimentar el libre albedrío. Satán, que se disfraza como un ángel de luz, está a cargo de los ángeles caídos. Es el líder de la gran rebelión, un evento en el cual Satán y un tercio de las legiones angelicales del cielo libraron una guerra contra Dios y sus ángeles en un esfuerzo por derrocar la autoridad de Dios en el reino eterno. El diablo planeó una conspiración para derrocar a Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron fueron derrotados en el conflicto. Tenemos un relato de esto directamente de Jesús. Mientras estaba en el mundo, Jesús habló de la gloria y majestuosidad que compartía con Dios Padre antes de que existiera el mundo. Juan 17:5, Biblia amplificada. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. El reino de Satán está altamente organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad. Su sede está en los reinos celestiales.
Esto es un hecho sorprendente, pero es bastante claro que Satán lidera un reino altamente organizado. Sorprende a algunas personas, pero hay muchas indicaciones de esto en la Biblia. Ha comenzado una guerra espiritual, un enfrentamiento entre dos reinos, uno gobernado por Dios, el príncipe de la paz, mientras que el otro está gobernado por Satán, el príncipe de las tinieblas. Después de ser expulsado del cielo, Satán y sus seguidores se comprometieron entre sí y formaron el reino rebelde. En el jardín del Edén, Satán lanzó su primer ataque contra la autoridad de Dios sobre la tierra. Satán consideraba la tierra como su dominio y veía a Adán y Eva como hijos de Dios. Esto es un capítulo fascinante en la batalla épica entre el bien y el mal, un enfrentamiento que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Entre las páginas de Génesis, una genealogía está marcada por las formas asesinas de Caín, quien lamentablemente transmitió su marca oscura de violencia a través de las generaciones. En un eco inquietante de la historia, encontramos a un hombre que se deleita en su propia brutalidad, y esto persiste hasta su bisnieto. El mal echó raíces, amenazando con oscurecer el diseño perfecto de Dios para la humanidad. En solo 4 capítulos, ya encontramos a personas deleitándose en derramar sangre y despreciando el plan de Dios para el matrimonio. En contraste con la línea de Caín, la línea de Set está marcada por la adoración a Dios y la rectitud. Set ejemplificó el mismo tipo de adoración que su difunto hermano Abel. La gente comenzó a invocar el nombre del Señor en relación con Set. En este fascinante relato, encontramos una lección crucial. Judas 11 nos advierte sobre los peligros de aquellos que siguen el camino de Caín, buscando ganancias egoístas y, en su codicia, se sumergen en el error de Balaam. Terminan destruidos en la misma rebelión que consumió a Coré. A medida que las generaciones sucedían a Adán, el mundo se llenó de habitantes, pero también se llenó de pecados. Las personas no eran benevolentes entre sí, mentían, robaban e incluso cometían asesinatos. Durante este tiempo, los seres humanos disfrutaban de vidas extraordinariamente largas, con edades que alcanzaban los cientos de años. Era una era diferente, un tiempo en el que la humanidad aún estaba íntimamente conectada con sus raíces y el mundo era nuevo y vibrante. En medio de esta decadencia, surgió un hombre llamado Enoc. Génesis 5 nos da la primera mención de Enoc, quien nació cuando Adán tenía 165 años. Fue el padre de Matusalén, quien fue el padre de Lamec, quien fue el padre de Noé. Enoc era diferente de los demás hombres de su tiempo, era un hombre justo y piadoso que caminaba con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y luego ya no fue, porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Aunque su vida no fue tan larga como la de otros hombres, su testimonio es verdaderamente cautivador, destacándose como un faro en la oscuridad de esa era antes del gran diluvio. La vida en la tierra antes del gran diluvio distaba mucho de ser un cuento de hadas, como revela la Biblia. Las Escrituras nos dicen que el Señor presenció el crecimiento descontrolado de la maldad entre los humanos, donde los pensamientos del corazón humano eran constantemente malvados, Génesis 6:5. Como comandante autoproclamado del reino de las tinieblas, Satanás convocó a sus legiones malignas para infiltrar a la humanidad con la intención de corromper la línea endémica que conducía al Mesías, Génesis 6:12. Los hijos de Dios mencionados en el texto bíblico suelen interpretarse como ángeles caídos que se casaron con mujeres humanas y engendraron a los nefilim o gigantes. La palabra hebrea para nefilim se traduce como caídos. El resultado de esta invasión fue la corrupción de todo el mundo. La Biblia dice que los nefilim eran los hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, Génesis 6:4. Eran violentos y crueles, y su influencia en la humanidad solo empeoró la maldad existente. Imagina un mundo donde la paz y la bondad son escasas, donde la tierra se ahoga en pecado, violencia e inmoralidad. En este oscuro escenario, las personas estaban consumidas por sus deseos egoístas, listas para buscar su propia satisfacción a cualquier costo para los demás. Valores como la honestidad, la integridad y la bondad eran raros y malentendidos. La manipulación y el engaño eran la moneda del día,
y el egoísmo y la maldad corroían el tejido de la sociedad. En un ambiente así, las familias no eran refugios de amor y apoyo, sino campos de batalla donde reinaba el engaño. Los vecinos no se preocupaban el uno por el otro, en cambio, buscaban oportunidades para explotar. Los gobiernos no promovían la justicia, sino que mantenían sistemas opresivos que favorecían a los poderosos a expensas de los débiles. En este escenario de caos, emerge un elemento inusual, los Nefilim. Estas criaturas eran extraordinarias, mucho más fuertes e imponentes que los humanos comunes. Sin embargo, en lugar de aportar soluciones, exacerbaban los problemas del mundo. Eran admirados, temidos e incluso adorados, pero su presencia alejaba aún más a la gente del verdadero Dios que los había creado. El impresionante poder de los Nefilim los convirtió en objetos de fascinación, pero también contribuyó a la espiral descendente del mundo, sumiéndolo más profundamente en el caos y el pecado. En medio de esta turbulencia, la humanidad luchaba por encontrar su camino de regreso a la luz. En este entorno oscuro, Dios contemplaba la creciente maldad de la humanidad, un declive espiritual y moral que lo entristecía profundamente. La creación, que una vez había sido su joya más preciada, la humanidad, había perdido su rumbo. En lugar de vivir en armonía entre ellos y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, la malicia y el engaño. Dios sentía una tristeza insondable, algo tan profundo que trascendía nuestra comprensión. Imagina la angustia de un padre con el corazón roto por las acciones rebeldes de un hijo. Ahora multiplica ese dolor infinitamente. En este momento de intensa angustia, Dios tomó una difícil decisión, una que resonaría a lo largo de los siglos. Él dijo: borraré al hombre que he creado de la faz de la tierra, al hombre y a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:7. Dios estaba profundamente decepcionado por las acciones de la humanidad, a la que había modelado con amor y cuidado. Sentía que no había otra opción para corregir un mundo que se estaba desintegrando rápidamente en el caos. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, un destello de esperanza brilló. Un hombre llamado Noé encontró favor y gracia ante los ojos del Señor. En un mundo que se apartaba del camino correcto, Noé destacaba como un faro de esperanza. Era un hombre de integridad y fe inquebrantable. Génesis 6:9. Los registros de la historia familiar de Noé lo describen como un hombre justo, sin tacha en su generación. Génesis 6:9. Noé era un descendiente directo de Adán a través de la línea de Set, Enoc, Kenán y otros ancestros que llevaron la antorcha de la rectitud a través de las generaciones. No solo llevaba Noé esta antorcha con dignidad, sino que también permitía que brillara intensamente en su propia vida. También era un padre amoroso y un esposo fiel, transmitiendo a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, las mismas virtudes que tenía en su corazón. A pesar de la oscuridad que rodeaba al mundo, el hogar de Noé era un santuario de piedad, un faro de rectitud. Incluso cuando Dios compartió su decisión dolorosa de purificar la tierra a través de un diluvio que barrería toda forma de vida, la fe de Noé permaneció inquebrantable. Él comprendió la gravedad de la tarea por delante y la aceptó con tristeza pero con un corazón resuelto. Dios declaró: borraré al hombre que he creado de la faz de la tierra, tanto al hombre como a las bestias, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:13. En este momento crucial de la historia, Noé se erigió como un ejemplo de fe, perseverancia y obediencia a Dios, preparándose para una misión que daría forma al destino de la humanidad de maneras que nunca se habrían imaginado. Dios hizo un pacto con Noé, proporcionando detalles precisos sobre la construcción del arca. No era una embarcación ordinaria, era una obra maestra de diseño divino destinada a salvar las últimas formas de vida frente al inminente diluvio. Sus dimensiones, planes y planos fueron detalladamente delineados por Dios. El arca tendría 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto, con puertas y ventanas estratégicamente ubicadas.
Noé aceptó el desafío monumental de construir el arca, enfrentando el ridículo y el escepticismo de muchos. Con fe incansable, moldeó la magnífica embarcación a lo largo de los años, convirtiéndola en un testimonio innegable de su obediencia y fidelidad a Dios. Además de las instrucciones de construcción, Dios también guió a Noé sobre quienes y que traer al arca. Su esposa, hijos y nueras fueron designados para abordar, junto con una representación de todas las criaturas vivientes según las pautas divinas. Al final, Noé cumplió todo exactamente como Dios le había ordenado. Su fe inquebrantable, dedicación incansable y obediencia ejemplar lo convirtieron en el héroe que guió a la humanidad hacia un nuevo comienzo. A medida que el diluvio envolvía al antiguo mundo, la fe inquebrantable y la escrupulosa obediencia de Noé fueron los cimientos sobre los cuales surgiría la nueva humanidad. En un mundo sumido en el caos, la luz de Noé brillaba con más intensidad, siendo un testimonio del poder perdurable de la virtud y la fe frente a la abrumadora oscuridad. Dios hizo un pacto con Noé, proporcionando detalles precisos sobre la construcción del arca. No era una embarcación ordinaria, era una obra maestra de diseño divino destinada a salvar las últimas formas de vida frente al inminente diluvio. Sus dimensiones, planes y planos fueron meticulosamente delineados por Dios. El arca tendría 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto, con puertas y ventanas estratégicamente ubicadas. Noé aceptó el desafío monumental de construir el arca, enfrentando el ridículo y el escepticismo de muchos. Con fe incansable, la obediencia lo convirtió en el héroe que guió a la humanidad hacia un nuevo comienzo mientras el diluvio envolvía al antiguo mundo. Te invito a explorar más relatos fascinantes y lecciones inspiradoras en nuestro canal. Suscríbete para no perderte futuros videos que explorarán profundamente las narrativas bíblicas, proporcionando perspectivas significativas para nuestras vidas modernas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual y crecimiento personal. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Esperamos verte en el próximo video.